Entonces hoy vamos a ver el tema que se llama regla de L'Hopital. El hospital sería con una apóstrofe y tendría que tener acá un acentito que no sé si me lo va a hacer la máquina, se llama circunflejo. Ahí, ese acentito tendría que hacer. Pero no se parece que arriba de la O tendría que estar ese acento. ¿Sí? No importa, lo dejamos así, lo dejamos sin el acentito. Bien. ¿En qué consiste o de qué trata esta regla del L'Hopital? Es una regla que sirve para resolver límites indeterminados. ¿Cómo trabaja la regla? Bueno, vamos a suponer que tenemos dos funciones, f y otra que se va a llamar g, dos funciones que son derivables, las vamos a pedir derivables y vamos a pedir además que g', ¿sí?, de x sea distinto de 0. Ahora vamos a ver por qué no queremos que se anule la derivada de g. ¿Sí? Derivables obviamente las pedimos en un intervalo abierto. Lo llamamos i, podría ser AB. ¿Sí? Y la regla responde a lo siguiente. ¿Sí? La regla parece sencilla, ¿sí?, de enunciar, pero es bastante sutil. Así que hay que tener cuidado, porque muchas veces después esa sutileza que uno no ve en la teoría traslada a la práctica y resuelven los ejercicios mal. La regla dice lo siguiente. Dice que si el límite, cuando x tiende a, vamos a ponerle, qué sé yo, c, le podemos, o sea, cualquier valor de f de x dividido g de x es una forma indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿se acuerdan cuáles eran las formas indeterminadas? Si el numerador tendía a 0 y el denominador tendía a 0, por ejemplo. ¿Sí? Otra forma indeterminada era si el numerador tendía a infinito y el denominador tendía a infinito. ¿Sí? Todas esas eran formas indeterminadas en el cociente. ¿Qué es lo que tendría que pasar en ese caso? Si la forma fuera indeterminada. Bueno, que sea indeterminado no quiere decir que no pueda resolver el límite. Entonces, no, esto está molestando, ahora sí. Bien, yo tengo que resolver sí o sí el límite, aunque si yo a priori analizo ese límite y veo que tiende a 0 el numerador y 0 el denominador, digo es indeterminado, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que tratar de obtener el resultado del límite. Entonces, esto dice la regla del L'Hopital. En principio, si yo veo que, por eso pedía que g' de x, bueno, todavía no tengo por qué ver que g' de x sea distinto de 0, porque no lo estoy usando. Pero la regla dice que si yo tengo una forma indeterminada, esto se puede resolver. Esto se puede resolver así, como el límite cuando x tiende a c de f' de x dividido g' de x. Siendo esto una forma indeterminada, porque si esto no es indeterminado no puedo aplicar la regla de L'Hopital. Entonces se resuelve diciendo la derivada del numerador y la derivada del denominador aisladamente y aplicándole límite a eso. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos porque el teorema no está demostrado en el libro y tampoco me interesa la demostración de la regla del L'Hopital. Ahora bien, tengan cuidado porque la gente lo que tiende a hacer acá es cuando ve f sobre g, acá deriva el cociente.
no me están pidiendo la derivada del cociente de dos funciones. Lo que me están pidiendo es que calcule el límite del cociente de dos funciones, y la derivada es un vehículo, una aplicación que a mí me permite calcular, ¿sí?, ese límite que es indeterminado. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean, y cuando así los vamos resolviendo. Vamos viendo ejemplos que ahora no están viendo nada, ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si me ponen como primer problema que calcule el límite cuando x tiende a les dejo los del libro para que ustedes practiquen? Estoy buscando ahora de los que ustedes tienen para resolver. Por ejemplo, coseno de x tiende a, me dice pi sobre 2 por derecha. Me va a ser medio difícil escribirlo, pero lo voy a escribir. Acá ponemos entonces pi sobre 2, y ahí al pi le ponemos por derecha. Ahí lo tenemos. De coseno de x dividido 1 menos seno de x. Este es el límite que me están pidiendo. Vamos a analizarlo, es fundamental que lo analicemos, ¿sí?, y a ver cómo lo podemos resolver. Bueno, lo primero que hacemos para resolver un límite, eso ustedes lo analizaron, lo vieron en el capítulo de límite, es que nosotros hacemos un reemplazo, ¿sí? Reemplazamos a priori sin ningún tipo de problema. Decimos, por ejemplo, reemplazo acá arriba, el coseno de pi sobre 2 tiende a 0. De pi sobre 2 por derecha o de pi sobre 2 por izquierda tiende a 0. Y el denominador a que tiende, el seno de pi sobre 2 por izquierda, por derecha, y tendiendo a pi sobre 2, tiende a 1. 1 menos 1, 0. O sea que en realidad, creo que quedó esto. En realidad, de otra manera, nosotros ponemos algo así. Ponemos 0 sobre 0, pero sabemos que esto no es exactamente 0. Si no, sabemos que en lo correcto es poner que esto tiende a 0 sobre el denominador que tiende a 0. O sea, ninguno de los dos son 0. Están muy cerquita de 0, pero son 0. Y los dos son por derecha porque, no, el de abajo es por izquierda. El coseno de pi sobre 2 por derecha me da un poquito menos de 1, creo. Tendría que analizar la gráfica de coseno. Si todos lo entienden, si no, mándenme un mensaje por el chat o abran el micrófono. Si entienden que el coseno de pi sobre 2 por derecha me da un 1, perdón, me da un 0, no, por derecha. No, estaba equivocado yo. Un 0 por derecha. ¿Todos saben eso? ¿Todos entienden eso? Si no, lo vemos. Bien, no veo nada en el chat, no veo ninguna objeción. Y el seno de pi sobre 2 por derecha, eso me da un 1 por izquierda, con lo que 1 menos 1 por izquierda me va a tender a un 0 por derecha también. O sea que 0 por derecha dividido 0 por derecha. ¿Entienden lo que digo o lo explico? Bien, no hay ninguna objeción. Bueno, ¿qué me dice L'Hopital? ¿Qué me dice este hombre que era generoso? Y me dice que como esto no le puedo aplicar, ustedes vieron algunas técnicas de resolución de límite cuando había límites indeterminados. En el primer cuatrimestre, cuando vieron límite, vieron que ustedes, si por ejemplo factorizaban numerador y denominador, o racionalizaban, o aplicaban alguna que otra propiedad, podían resolverlo, pero acá no hay ninguna propiedad que les pueda ser útil para resolver este límite. Y como es indeterminado, podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Entonces vamos a aplicarla. ¿Qué me decía L'Hopital? L'Hopital me decía que esto era el límite cuando x tendía a pi sobre 2 por la derecha, mantenemos eso,
de la derivada del numerador, que me da menos seno de x, dividido la derivada del denominador, que me da menos coseno de x. Y ahora vemos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? La derivada del numerador es el menos seno, y la derivada del denominador es la de 0, la de 1 es 0, y la del seno es coseno. Si quieren, para que lo vean mejor, acá pongo el menos ahí. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿A qué tiende el seno de pi sobre 2 por la derecha? Y sabemos que el seno de pi sobre 2 por la derecha tiende a... El seno de 90 grados tiende a 1, ¿sí? En realidad con el menos de adelante sería menos 1. Y el coseno de pi sobre 2 por la derecha, y el coseno de pi sobre 2 tiende a 0. ¿Sí? El menos por menos me va a hacer más, así que este signo menos que está acá arriba lo puedo obviar. Lo voy a poner en rojo porque tiene que estar, pero con el de abajo lo puedo simplificar y me queda seno sobre coseno. Tendríamos que ver este 1 sobre 0, tendería a infinito, o sea, este menos no estaría, lo sacamos. Ahora, ¿e infinito positivo o infinito negativo? Ahí voy un poquito a las gráficas, para que ustedes, tengo aquí una gráfica, ya se las muestro. Vamos a ir acá, a GeoGebra. Vamos a graficar la función seno de x. Por favor, revise la entrada. No quiero que le saque esas porquerías. Ahí estamos. Ahí la tenemos. ¿Sí? Acá tenemos el seno de x. Acá lo tengo en 0. Y acá, en este valor de acá, tengo pi sobre 2. Quiero saber cuando estoy en pi sobre 2 por la derecha, el seno a qué tiende. Tendría que ver, a ver, vamos a llevarlo a un Paint para que lo analicemos mejor. Acá creo que lo están viendo el Paint. Acá, a donde está ahí, tengo pi sobre 2. En la gráfica del seno de x. Quiero hacer bien y no me va a salir. Ahí está. Acá tengo pi sobre 2. Ahí. Este valor es pi sobre 2 o 90 grados o 1,57, que es aproximadamente el equivalente. Esto sé que cuando tiendo a pi sobre 2, tiendo a 1. Cuando estoy en pi sobre 2 es 1, y cuando tiendo a pi sobre 2 por la izquierda o por la derecha, la imagen de la función tiende a 1. Ahora, cuando yo estoy en pi sobre 2 por la derecha, o sea, estoy un poquitito después de pi sobre 2, o me acerco a pi sobre 2 por los valores posteriores a él, cuando estoy acá, fíjense que la imagen es más chiquitita que 1, porque la función acá es 1 y un instante después un poquito menos de 1. O sea que cuando x tiende a pi sobre 2 por la derecha, f de x tiende a un 1, pero por la izquierda. O sea, un valor menor de 1. Espero que todos entiendan, si no, me lo hacen saber. Vuelvo entonces acá al Word. O sea que este 1 sería un 1 por la izquierda, lo ponemos así, 1 negativo con un supraíndice. Tendríamos que analizar lo propio para el coseno de x. Para eso tendría que graficar la función coseno, ¿sí? Ver cómo trabaja esa función, hacer el mismo análisis que hicimos recién nosotros con el seno. A ver si lo podemos hacer. Ahora yo se las voy a mostrar. Acá tengo graficado el coseno, que saben que el seno y el coseno tienen una relación, ¿sí? O sea,
el coseno está corrido hacia la izquierda pi sobre 2 unidades. Y en pi sobre 2, acá está, justo pi sobre 2, este es, no voy a ir a este valor que está acá. El coseno de pi sobre 2, como les dije antes, tiende a 0, pero cuando yo estoy por la derecha, tiende a un 0, fíjense, un instante después de pi sobre 2 tiene por imagen al 0, pero un instante después de pi sobre 2, la imagen es más chiquita que 0, o sea, es un número negativo, qué sé yo, menos 0,00001, o sea que tiendo a un 0 por izquierda, o sea que en este caso tiendo a un 0 por izquierda también. Y 1 dividido 0, o algo que tiende a 1 por izquierda, sobre algo que tiende a 0 por izquierda, o sea, 1 sobre algo que tiende a 0, sabemos que nos da infinito. Y en este caso nos va a dar más infinito el límite, porque tengo como negativo dividido negativo. Y ahí está terminado el primer ejercicio del L'Hopital. Si no hay dudas, continúo con otro. Hacemos otro. Un segundo problema del L'Hopital. Si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. El que vamos a ver ahora dice límite. Estoy resolviendo del libro. Cuando t tiende a 0, quisiera poner t, de e a la t menos 1 dividido t al cubo. Perfecto, ahí la tenemos, lo tenemos para hacer. Ahí creo que lo ven mejor. Lo vamos a guardar. Bueno, vamos a ver a qué tiende este límite. Primero siempre vemos a cuánto tiende, porque a veces me pueden hacer la trampa y me pueden poner el límite que no sea indeterminado. Entonces yo empiezo a aplicar L'Hopital como loco, pero no, primero tengo que ver que el límite sea indeterminado. Bueno, vamos a probar. E a la 0, o sea, cuando t tiende a 0, e a la t, o sea, e elevado a algo que tiende a 0, me da 1, menos 1, 0. Y el denominador, si t tiende a 0, me da 0. O sea, 0 sobre 0 indeterminado. Entonces, como vemos que acá ponemos 0 sobre 0, pero sabemos que tiende a 0 sobre tiende a 0. Lo pongo así para ser más rápido. Pero vamos a aclararlo, ¿no? Que es el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Entonces aplicamos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la derivada del numerador. La derivada del numerador es e a la t, dividido la derivada del denominador, que es 3t cuadrado. Bueno, ahora reemplazamos por 0 y veo que si t tiende a 0, perdón, sí, si t tiende a 0, e a la 0 tiende a 1. Y el denominador, si t tiende a 0, me da 0. O sea que esto, el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0. ¿Y a qué tiende esto? Tendería a infinito. Pero a más infinito o menos infinito. Esto es muy importante determinarlo, porque no es lo mismo tener $1.000.000 que deber $1.000.000. Son dos cuestiones sumamente diferentes. ¿Y qué pasa? El tema es que si yo estoy en el numerador y tengo el 1, ¿sí? No tengo problema, pero el 0, ¿sí? El 0 por izquierda, no sé si es 0 por izquierda o 0 por derecha, porque me va a cambiar la cosa. Entonces, ¿qué voy a decir? Que este límite no existe. Porque al no saber si esto tiende a 0 por izquierda o 0 por derecha, estoy impreciso, o sea que este límite no existe. La respuesta. No encuentro el no existe ahí en los símbolos. Pero vamos a ponerle en palabras, lo voy a poner, no existe, no tiene solución. Distinto sería
si a mí, vamos a hacer un tercer ejercicio, que no está en el libro, pero no importa, me hubieran puesto esto. Cero por derecha, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos todo lo mismo, exactamente todo lo mismo, y decíamos, bueno, si tiende a 0 por la derecha, porque me iba a quedar 0 sobre 0 igual, el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0 por la derecha. En consecuencia, 1 sobre 0 tiende a infinito y va a tender a un infinito positivo. Infinito. Así. Fíjense que el de arriba no existe y el de abajo sí. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno par que no tienen la respuesta, para que vean que los pares también lo sé hacer. Vamos a hacer uno nuevo. Este va a decir e a la 3t menos 1 sobre t. También tendiendo a 0 y vamos... Bueno, yo voy a ir un poquito más rápido ahora, ¿sí? No voy a escribir tanto. Pero sabemos que si t tiende a 0, e a la 0 tiende a 1, menos 1, 0, numerador tiende a 0. Y el denominador, como es t, tiende a 0. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para poder resolverlo? Y para poder resolverlo aplicamos la regla del L'Hopital, porque algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0 es una indeterminación y L'Hopital me permite hacerlo. Bueno, me queda t tendiendo a 0 de el numerador, que me va a quedar, derivamos e a la 3t. ¿Alguien sabe cuánto le da la derivada de e a la 3t? Porque yo no me acuerdo. Día 1, no se maten. ¿Cuánto da la derivada de e a la... Sí, E a la 3t. le falta algo. Por 3. Mm, E a la 3t por 3, porque hacemos la regla de la cadena. Exactamente, claro. No sé cómo lo dieron ustedes. De todas, pues no lo dieron conmigo. No, no digo que lo hayan dado mal, pero vamos a insertar una tablita por las dudas, lo recordamos. Vamos a hacer dos columnitas. Entonces, si la f de x, si quieren tenerlo como recordatorio, ¿cuál sería la f' de x? Pero minúscula. Entonces, si ustedes aquí tienen una función del tipo e elevado a la g de x, o sea, el denominador, perdón, el exponente de la e no es x, sino es una función de x, o sea, es distinto a x. Es 5x, x cuadrado más 1, 80x, x cubo más 7x menos 6, cualquier exponente distinto de x. ¿Cómo se da la derivada? Hacen la derivada del numerador, la tengo con el numerador, del exponente por e elevado a la g de x. O sea, un ejemplo, si ustedes tuvieran una función h de x que fuera e elevado a la 7x cuadrado más seno de x, estamos haciendo una difícil, están en el caso este. Entonces su derivada sería, derivamos el exponente, que es 14x más coseno de x, y repetimos exactamente la función h de x. Porque fíjense que en esta función, en su derivada, vamos a hacerle un espacio, me vuelve a aparecer como factor la misma función. Es lo mismo que estamos viendo acá. Bien, si no hay preguntas, continúo. Esto era título de repaso informativo.
Vamos a ver esto que sigue acá. ¿Cómo me quedaría? Lo voy a dejar así, por si lo quieren ver o copiar. De todas maneras, les queda la grabación. ¿Cómo me quedaría acá para resolver? Y me quedaría, reemplazamos, a ver qué pasa. Y bueno, si t tiende a 0, e a la 0 tiende a 1. Por 3 tiende a 3. Y el numerador tiende a 1, o sea que 3 sobre 1 me queda 3. Ahí estaría resuelto el problema 4. Vamos con 1 o 2 más y seguimos con los casos de la regla del L'Hopital. Les voy a hacer el 15. El 15. Ese es límite cuando x tiende a, terminamos la z, volvemos con la x, 0. 0 por derecha, porque si no, no voy a poder, de logaritmo de x dividido raíz de x. No está en el libro, hay una parecida, pero lo cambié. Bueno, vamos a ver si da, porque este es medio un invento, pero tendría que dar. Está inspirado en el número 15 de la práctica del libro, pero recuerden que lo cambié. Bueno, ¿a qué tiende el numerador? No, si lo cambio me va a quedar cualquiera. Discúlpenme, vamos a hacerlo como está en el libro. Ahí. No, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Bueno, ¿a qué tiende el numerador? El logaritmo de x cuando x tiende a 0 por derecha. Y tendríamos que conocer para eso la gráfica del logaritmo de x. Logaritmo de x. Tenemos que conocer esa gráfica, porque si no conocemos esa gráfica, chao, no podemos hacer nada. Vamos a mirarla un poquito, ¿sí? De la función, la gráfica de la función logaritmo de x, que yo la tengo acá. Que la puedo agrandar un poquito, ¿sí? Más o menos es esa que están viendo ahí. Sabemos que el logaritmo de x, este sería, acá dice logaritmo en base 10, ahí me dice logaritmo natural, pero es muy parecida, ¿sí? No sé cómo se hace la de logaritmo natural, pero va a ser bastante parecida. A ver si me la toma. Sí, me la tomó, ahí está. Esta es la del logaritmo natural de x. En 1 se hace 0, ¿sí? Y fíjense que acá parece como que está tocando el eje. Si yo me voy, parece que tocara un montón el eje, pero en realidad no lo toca, sino que se acerca lo más que se puede al eje sin tocarlo, ¿sí? Esa es la estructura. El programa, por una cuestión de espacio y demás, ¿sí? Sabemos que esto se acerca al eje Y lo más que puede sin tocarlo. Entonces, el logaritmo de 0 por la derecha, fíjense que cuanto más cerquita de 0 estoy, esto se va bien para abajo. O sea que tengo un número grande y negativo. Quiere decir que el logaritmo de 0 por la derecha tiende a menos infinito. Y la raíz de 0 por la derecha, eso me da 0 por la derecha. No tengo problema. Bueno, menos infinito dividido 0. O algo que tiende a infinito dividido algo que tiende a 0. ¿Es qué cosa? Es indeterminado, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No hay ninguna objeción al respecto? ¿No sería también menos infinito? Muy bien, correcto. Esto no es indeterminado, ¿sí? Lo que es indeterminado es infinito sobre infinito, 0 sobre 0, ¿sí? Más menos infinito sobre más menos infinito, pero 0 por infinito e infinito por 0 no son indeterminaciones. Vamos a aclararlo acá abajo. Fíjense que acá tenemos una tabla de la clase pasada. Voy a pasar esto a esa tabla, así ya se les queda acá. Vamos a insertar una fila, insertar filas debajo. Acá no sabía, no me acordaba que tenía. Ahí la tenemos, y el ejemplito lo pongo acá abajo, así. Ya tenemos otro ejemplo más. Ya les hice un ejemplo en la clase pasada.
pegamos, ahí está. Bien, entonces, vamos a aclarar, vamos a poner esto último acá, cortamos esta tabla y lo saco, ahí estamos. Vamos a aclarar, entonces. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo algo que tiende a infinito dividido algo que tiende lo quiero tener ahí arriba, no ahí, que tiende a cero, esto resultado tiende a infinito. ¿Sí? Eso no es indeterminado, lo tienen que saber. Y algo que tiende a cero dividido, ahora sí, dividido algo que tiende a infinito, esto tiende a resultado, tiende a cero. Eso no es indeterminado, eso tiene solución en cuanto al límite. Sabemos que el límite es acercamiento, tendencia, que no hay exactitud, pero acá es como que si yo tengo, esto tiende a cero, es algo muy chiquitito. Si yo tengo 10 centavos de dólar y lo quiero repartir entre 10 millones de personas o 100 millones de personas, tengo 10 centavos de dólar repartido entre tanta gente, como que no le toca nada a nadie. Y acá al revés. Si tengo $1.000.000 y tengo prácticamente a nadie quien dárselo, voy a seguir teniendo ese $1.000.000. Más o menos sería esa la idea. Bien, entonces acá esto me da, este va a ser 0, este acá tengo que tener cuidado de acuerdo al signo del infinito. Y acá tendríamos, el numerador dijimos que tiende a menos infinito, vamos a sacar menos de acá. Y el denominador tiende a 0 por derecha, o sea que todo esto tiende a infinito y negativo, porque tengo el numerador es negativo y el denominador tiende a un número negativo. O sea, ese no fue indeterminado, o sea que ahí no apliqué la regla del L'Hopital. A eso me refería yo, que tuvieran cuidado cuando aplicaban la regla, ¿sí? Que fuera realmente indeterminado, porque la gente ve alguna cosa extraña y lo que tiende a hacer es tiende a pegar eso. Vamos a cambiar un poco la situación acá y vamos a hacer uno que no está en la práctica, perdón, está en la práctica pero está dentro de los pares que no están resueltos, que dice el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo del logaritmo de x dividido x. Eso dice el sexto. Bueno, vamos a ver si esto es indeterminado. Tengo el logaritmo del logaritmo natural de x. Bueno, el logaritmo de infinito me da infinito. Recién vimos la gráfica, que es una curva que crece a medida que x crece. La gráfica crece mucho. Entonces, el logaritmo de infinito me da infinito. Y a su vez, si le vuelvo a aplicar logaritmo, sigue siendo infinito. Y el denominador me da infinito. Infinito dividido infinito es indeterminado. Y acá entonces podemos aplicar esta hermosa regla del L'Hopital. Y no podemos aplicar, fíjense que en ninguno podíamos aplicar lo que ustedes vieron en el primer cuatrimestre de límite. ¿Qué era lo que vieron en el primer cuatrimestre de límite? Que si el límite era indeterminado, lo que hacían es, trataban de factorizar, racionalizar, sacar factor común, qué sé yo, miles de técnicas que estuvieron estudiando en su momento. Bien. Bueno, derivamos. La derivada del logaritmo de x es una función compuesta, tendríamos que aplicar la regla de la cadena. La derivada del logaritmo me da logaritmo de x me da 1 sobre x. Pero cuando derivo este primer logaritmo, que aparece acá, este que está acá, este que no lo puedo marcar, este que está ahí, ¿sí?
me quedaría 1 sobre logaritmo de x, ¿sí? La derivada del primer logaritmo. El logaritmo de una cosa es 1 sobre esa cosa. Ahí derivé el logaritmo que está en rojo. Ya me olvido de ese y entra a derivar logaritmo de x. Así que me va a quedar por 1 sobre x. Y en el denominador, la derivada de x me da 1. Fíjense que derivamos independientemente numerador y denominador, que eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Bueno, 1 sobre algo que tiende a infinito tiende todo a 0. 1 sobre algo que tiende a infinito tiende todo a 0. 0 por 0, 0. O sea que esto me va a dar 0 sobre 1, porque el denominador actual es una constante, tiende todo a 0. Y ahí terminó el problema. Bueno, vamos a hacer otro, vamos a hacer el 22 del libro, o el 22 del libro mío, no sé si es la misma edición que tienen ustedes. Vamos a hacer un séptimo y ya vamos a ir aflojando un poco con este caso de la regla del L'Hopital. El 7, vamos a ir ya más rápido, porque ya están un montón de cosas, dice el límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador tenemos e elevado a la x, menos 1 menos x, menos 1 menos x, menos 1 medio de x cuadrado, todo esto dividido x cubo. Bien. Bueno, vamos a ver si se puede aplicar la regla del L'Hopital porque tiene que ser indeterminado. E a la 0, 1, menos 1, 0. Menos x tiende a 0 y 1 medio de x cuadrado cuando x tiende a 0 me da 0, todo el numerador tiende a 0. Y el denominador también tiende a 0, o sea que 0 sobre 0, o algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, es indeterminado, significa que podemos aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a aplicarla a este cociente y me va a quedar lo siguiente. La derivada de e a la x es e a la x. Ahí estamos. La derivada de 1, 0. La derivada de x, 1. La derivada de 1 medio de x cuadrado es fácil. Me da x. Y acá el denominador me da 3x cuadrado su derivada. Tengo derivada facilísima. Vamos a ver cuánto me da esto. ¿A qué tiende el numerador? Bueno, e a la 0, 1. Menos 1, 0. Menos 0, 0. El numerador tiende a 0. Y el denominador tiende a 0. Wow. Chao. Parece que no me sirvió de nada aplicar la regla del L'Hopital. Se portó bastante mal L'Hopital conmigo en este momento. Hasta acá, si yo analizo esto. Pero L'Hopital era un hombre muy generoso, sumamente generoso, y él dijo en ese momento, aplicad mi regla tantas veces como les parezca. Genial. Y pasó de ser una mala persona L'Hopital a ser un héroe. Porque dijo aplicad porque hace muchísimos años, ¿sí? El castellano se hablaba de esa manera. No existían los grupos de cumbia, ni los grupos que existen actualmente, o elegante, etcétera, etcétera. El lenguaje era mucho más refinado y dijo de eso, aplicad mi regla cuantas veces quieran y la necesiten. Fíjense lo generoso que era L'Hopital. Entonces, a partir de acá, que me volvió a quedar indeterminado, y que L'Hopital es un ídolo, vamos a volver a aplicar la regla de L'Hopital, y vemos qué pasa. Y me queda la derivada de e a la x, e a la x. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. En el denominador me quedan 6x. Resuelvo, y fíjense que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Sigue siendo indeterminado, pero gracias a la generosidad del L'Hopital, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esto va a ser igual al límite, volvemos a aplicar la regla tantas veces como se nos ocurra. Va a ser el límite. ¿Qué me queda en el numerador? E a la x. En el denominador me queda 6. O sea que e a la 0 me da 1, o sea, esto me da un sexto.
ahí está aplicada la regla del L'Hopital. Esa es una particularidad que tiene L'Hopital. ¿Sí? O sea, hasta ahora vimos varias características. Primera característica, vamos a la teoría, tiene que ser un cociente, porque si no es cociente, no puedo aplicar la regla del L'Hopital. Obviamente, ese cociente tiene que ser un límite, o sea, un cociente de un límite, afectado de manera tal que el resultado sea indeterminado. Entonces ahí puedo aplicar esto que dijo L'Hopital, ¿sí? Esto de esta reglita que no es la derivada, ¿sí?, de un cociente, sino es aisladamente la derivada del numerador y del denominador. Esa famosa regla también después tiene la suerte, el beneficio de que yo la puedo aplicar tantas veces como quiera, siempre tengo que ver que no tenga una indeterminación, o sea que la aplico una vez y que no haya una indeterminación, porque si no, no tendría sentido. Bien, eso es muy importante. Vamos a ver uno nuevo. Vamos a ver, aguárdenme que busquen el libro, algo diferente para que no se aburran. No encuentro algo diferente. Acá. Vamos con el 39 de mi libro, ¿sí?, que es el de ustedes, pero no sé si es la misma edición. El 40, ¿no? Vamos a hacer el 40. Dice, límite cuando x tiende a menos infinito, ahí lo copio, yo lo voy a hacer como número 8. 8. Límite. Cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado por e a la x. Bien. Ahí tenemos este límite. Lo primero que hacemos es que ver cuánto me daría. Bueno, infinito al cuadrado me da infinito. Negativo me va a quedar infinito positivo. O sea que el primer factor tiende a infinito, positivo. Y e elevado a la menos infinito tiende a 0. O sea que tengo algo que tiende a infinito por algo que tiende a 0. Y 0 por infinito, eso ustedes lo saben, es indeterminado. ¿Sí? 0 sobre 0, infinito sobre infinito y 0 por infinito. No sé si habrá alguna otra más, pero creo que son las únicas tres que van a ver. Es indeterminado, tendría que aplicar la regla del L'Hopital, pero tengo un problema gravísimo. Problema casi desesperante. ¿Cuál es ese problema? Y el Que problema no está en forma de cociente. exactamente, que tengo un producto, que el L'Hopital me va a rajar, me va a decir, andate, no. Chau, la regla mía era de cociente, ya te ayudé mucho. Ahora con esto no se puede seguir. Pero L'Hopital me dice, no puedo acá. Acá la regla del L'Hopital no puedo. Pero ustedes saben bien que yo un producto, si quisiera, lo puedo expresar como un cociente. Ejemplo, si yo tengo el número A por el número B, yo puedo decir que esto es A dividido B a la menos 1. Ejemplo. Si alguien tiene dudas, a medida que yo voy escribiendo esto, me va diciendo. Eso es una posibilidad. O que esto es A dividido 1 sobre B. O que esto es B dividido a menos 1. Puedo expresar así. No necesariamente tengo que pasar el B para abajo. O B dividido 1 sobre A. O sea, ahí estoy expresando un producto de una manera de cociente. Tendría que decir, o tendría que aclarar algo que yo no hice, que B sea distinto de 0, en estos dos casos, y en estos dos que A sea distinto de 0. O sea, en realidad todas estas igualdades valen,
si A y B son distintos de 0. ¿Sí? Si son 0, son esto. Entonces, ¿cómo hacemos con este límite? Y bueno, tengo que acomodarlo de esta manera. ¿Cómo puedo acomodar este producto para que sea un cociente? Y ahí voy a tener que ingeniármelas, ahí voy a tener que rebuscármela y voy a tener que ir a la coherencia, al sentido común en algunos casos. ¿Cómo podríamos expresarlo en cociente? Y esto me quedaría: x tiende a menos infinito. ¿Y cómo hago para expresar esto como un cociente? Yo dejaría el x cuadrado arriba, y ustedes me pueden preguntar por qué, y el e a la menos x abajo. ¿Por qué dejaría el x cuadrado arriba? Bueno, ahora, yo se los podría decir ahora, pero se los voy a decir una vez que lo hagan, para que lo vean y a lo mejor sea más entendible. Primera cuestión. Como yo ahora tengo un cociente, y fíjense que no se alteró la igualdad, o sea, esto es exactamente igual a esto que tenía acá, ¿no? O sea, acá no se alteró para nada la igualdad. Wow, ¿por qué no puedo? Quiero salir de ahí. Ahí. Ahí estamos. Parece que no quiere. Ahora sí. Estoy haciendo bárbaro. Ahí puedo, listo, ahora sí. Bien, o sea, exactamente lo mismo que tengo arriba lo tengo expresado de una manera de cociente. Y ahí L'Hopital no me puede decir nada, ¿sí? Cuando estaba acá, L'Hopital se podía poner agresivo conmigo, decirme, no, así no, yo no te dije que era así. Pero cuando yo le muestro esto a L'Hopital, me dice, y bueno, ahora hiciste un cociente, ahora sí dejo que apliques mi regla. Y vamos a aplicarla. Primero vamos a ver que sea indeterminado, porque si esto era indeterminado, esto tiene que seguir siendo indeterminado. Y el numerador tiende a infinito, positivo, y el denominador tiende a e elevado a la menos infinito. Menos por menos se hace más, o sea que el denominador tiende a e a la más infinito, que es más infinito. En consecuencia, aplicamos la regla ahora, la famosa regla de L'Hopital. Derivamos el numerador, y la derivada del numerador me queda 2x. ¿Sí? Y ahora derivo el denominador, y el denominador, fíjense que no es e a la x. O sea, ustedes saben que la derivada de e a la x es e a la x, pero la de e a la menos x no es lo mismo que la de e a la x. ¿Cómo la podemos pensar? Como esta que tengo acá. G de x es menos x, su derivada va a ser menos 1. O sea que la derivada de e a la menos x me va a quedar menos 1 o menos e elevado a e a la menos x. Y ahí reemplazamos, a ver qué pasa. Bueno, el numerador ahora tiende 2 por menos infinito, va a tender a menos infinito. Y el denominador a qué tiende? E a la menos infinito, o sea, todo esto tiende a más infinito, dividido con el menos se me hace menos. Esto me queda, qué porquería que sos. Esto me queda infinito sobre infinito, tranquilamente. Me quedaría. No quiere quedarse. A ver si lo puedo hacer. No quiere. Me quito como loco, ahora sí. Pongo abajo. Dijimos entonces que esto tiende a menos infinito sobre menos infinito. Ahí lo tengo. Lo puse acá abajo porque en arriba me es imposible. A ver si lo puedo subir. Ahí está, ahí se subió. 10 puntos. Bueno, acá tenemos el ejercicio 8. Le apliqué una vez L'Hopital a la expresión, pero me sigue quedando indeterminado. Entonces, ¿qué me decía L'Hopital? Que yo podía seguir aplicando tantas veces como quiera L'Hopital. O sea que a partir de acá lo voy a copiar y le voy a aplicar L'Hopital.
Cuando yo le aplico L'Hopital a esto, ¿qué me queda en el numerador? En el numerador me queda el número 2, la derivada de 2x me da 2. Y la derivada del denominador me pasa lo mismo que antes. Me va a quedar menos 1 por e a la menos x. Con el menos de adelante me va a quedar e a la menos x. Hacemos la cuenta ahora a ver qué pasa. Bueno, el numerador tiende a 2, ya estoy salvado, es constante. Y el denominador, como antes sabemos, tendería a infinito positivo. O sea, infinito positivo. Infinito, ahí estamos. Entonces, 2, algo que tiende a 2 sobre algo que tiende a infinito, todo tiende a 0. Y ahí resolví el límite por la regla de L'Hopital. Hay libros, no lo hace este, que dividen a L'Hopital en 4 casos. El primer caso es el que tuvimos recién del cociente. Enuncian un teorema y dice, bueno, L'Hopital planteó el cociente. El segundo caso es este, el del producto. ¿Sí? El caso del producto, donde lo que trato de hacer es llevarlo a un cociente. Vamos a ver cuál es el tercero y cuál es el cuarto caso del L'Hopital. Por ahora vamos a seguir con el segundo. Vamos a hacer uno nuevo, el 9, vamos a hacer otro con el producto. Ah, y quedó pendiente algo que yo les quería decir, me olvidé. ¿Por qué tomé x cuadrado en el numerador y a la menos x en el denominador? Siempre trato de tomar en el numerador aquella expresión que sea más rápida y más fácil de derivar. Por ejemplo, x cuadrado, ustedes saben que me queda, a partir de la primera derivada, este era un monomio, acá me queda un monomio con un grado, una unidad menor, ¿sí? O sea, me queda, en vez de x cuadrado, me queda 2x. Con lo cual, el polinomio, o el monomio, que es un caso particular de los polinomios, va reduciendo su grado. Y eso me lo hace más sencillo. Y si yo lo sigo derivando, me va a quedar un número. Por eso digo que el numerador es la estructura más simple. Mientras que el denominador, no la voy a poder descomplejizar. Fíjense que e a la menos x, e a la menos x. O sea, con algunas diferencias, pero me sigue quedando el e a la menos x. Si eso me pasa en el numerador, no voy a romper la indeterminación. O sea que tratamos de que en el numerador siempre quede la expresión que sea... o sea, que me lleve a una expresión más simple en cuanto a la derivación. Esa es la idea de esto que estamos trabajando. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a seguir con los pares, que no están resueltos. Vamos a hacer el 42. El 42 dice, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x por logaritmo de x. Bueno, a ver cuál ponemos arriba y cuál ponemos abajo. Y tendría que entrar a probar. Una recomendación, el logaritmo en general tratamos de dejarlo arriba. Tratamos, pero si vemos que no va, probamos, ¿sí? Esto es como cocinar. Digamos, 2 personas tienen la misma receta y la ponen en práctica para hacer una determinada comida, postre, lo que sea, y a una le sale bien y rico y a la otra le sale quemado y feo. Bueno, esto es igual. Cuando se aprenden a hacer los límites por L'Hopital o a determinar algunas cuestiones y haciendo bastante práctica, o sea, mirando varios casos. Vamos a analizar este en particular. Vamos a ver primero que sea indeterminado, porque si no es indeterminado no me sirve de nada. Y el seno de 0 es 0. O sea, el seno de 0 por derecha tiende a 0. Y el logaritmo de 0 por derecha tiende a infinito negativo. 0 por infinito indeterminado, regla de L'Hopital. ¿Cómo hacemos la regla de L'Hopital? Bueno, decimos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de. Y
Tratamos de dejar logaritmo arriba, así que me queda logaritmo de x. ¿Y cómo hago para pasar el seno abajo? Lo puedo hacer de varias maneras. Puedo poner 1 sobre seno de x, esa es una posibilidad, y 1 sobre seno de x, en realidad todas las funciones trigonométricas tienen funciones trigonométricas recíprocas, que en este caso sería la cosecante de x. Y si lo escribo así, creo que todos conocen esas relaciones de trigonometría, que el seno de x es 1 sobre la cosecante de x, así como el coseno de x es 1 sobre la secante de x, y la tangente de x es igual a 1 sobre la cotangente de x. Son las funciones trigonométricas recíprocas. Y la cosecante de x es 1 sobre el seno, la secante es 1 sobre el coseno, y la cotangente es 1 sobre la tangente. Bien, si no hay objeción, calculamos. Esto seguro que va a ser indeterminado y hacemos la derivada. Se va a quedar límite cuando x tiende a 0 por la derecha, derivada del numerador, me quedaría 1 sobre x, dividido la derivada del denominador. Yo no sé si ustedes tienen la derivada de la cosecante en la tabla. Si no la tienen, bueno, la buscamos o la deducimos, es muy fácil, creo. En algunas tablas dice cosecante por cotangente. No me va a ayudar mucho, pero esa es la derivada. A ver, lo vamos a pensar un poquito acá abajo. Entonces, la cosecante de x, es igual a su derivada, a cosecante de x por cotangente de x. Lo puedo poner así o con una O. Bueno, ¿de dónde sale esto? Si no la quieren ver así, la podemos ver de la siguiente manera. Sabiendo que la cosecante de x es lo mismo que 1 sobre el seno de x, podemos hacer la derivada de 1 sobre el seno de x, que me va a quedar la derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador, que es el seno, elevado al cuadrado. Ojo que esta x no tiene que ir ahí, sino tiene que ir acá. Y resolvemos, me va a quedar menos coseno de x dividido seno cuadrado de x. Esto es lo mismo que cosecante por cotangente, porque la cosecante es 1 sobre seno y la cotangente es coseno sobre seno. Van a ver que me queda lo mismo. Podría poner acá, o pongo cosecante por cotangente, pienso que le va a ser más útil poner esto, supongo. Lo escribo. Y vemos qué pasa. Este igual no está bien. Bueno, vemos, a ver qué es lo que nos deparó el destino. Si no hay dudas, continúo. Si no, por favor, les pido que planteen las dudas. Para eso me pagan a mí. Bueno, este 1 sobre x, acá no tendría por qué estar este paréntesis, ya que estamos lo voy a poner sin paréntesis. Bueno, 1 sobre algo que tiende a 0, chau, tiene infinito. Sonamos. Arriba, infinito. No sonamos como puede dar, pero puede haber cosas peores. Infinito numerador. Denominador. Y tiende a... El coseno de 0 tiende a 1, el seno de 0 tiende a 0, 1 sobre 0 infinito, o sea que tengo infinito en el numerador e infinito en el denominador. O sea, 1 sobre x, cuando x tiende a 0, tiende a infinito.
y menos coseno de x sobre, sobre seno cuadrado de x, cuando x tiende a 0, tiende a infinito. Infinito sobre infinito es indeterminado. Bueno, ahora bien, ¿qué implica esto? Que tengo que aplicar la regla del L'Hopital. Pero hay algo que yo no les dije porque antes no había pasado. Si ustedes siguen aplicando la regla del L'Hopital así como está, se les va a hacer un escándalo este ejercicio. ¿Qué es lo que conviene hacer? Si yo tengo que aplicar 50 veces la regla del L'Hopital, lo que me conviene es, la aplico una vez, veo que me da, si veo que es indeterminado, antes de volver a aplicarla por segunda vez, trato de reacomodar todo, porque si no las derivadas se van a despelotar mucho. O sea, derivar 1 sobre x, ustedes van a ver que empieza la derivada de una manera tal que se me complica la existencia, ¿sí? Porque me va a quedar la derivada primera menos 1 sobre x cuadrado, si tengo que seguir derivando me va a quedar 2 sobre x cubo. Esto ni les cuento, va a ser de terror con los cosenos y los senos, va a ser terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a mirar un poco esto, lo vamos a achicar un poco de alguna manera, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo achicamos. Bueno, nuestra duda era cómo podemos hacer para achicar esto. Podríamos recurrir a la escuela primaria, ¿sí? La escuela primaria nos decía, no sé si les dijeron eso las maestras en la escuela primaria, pero que estos se llamaban, por ejemplo, se llamaba el extremo, este era otro extremo de toda esta expresión, el seno cuadrado, que no lo puedo marcar, ahí lo pude, ¿sí? Y los que están en negro serían los medios. Entonces el producto de los extremos dividido el producto de los medios. Esa era una posibilidad. Otra posibilidad que a lo mejor vieron en la escuela primaria era tomar la expresión del numerador y multiplicarla por la del denominador, pero decían, a lo mejor decían dada vuelta. En realidad lo que tenemos que hacer es la recíproca. Y ahí resolvíamos esto. Puedo hacer este por este, dividido este por este, o bien el numerador multiplicado el denominador recíproco, o también podían decir en ese momento dado vuelta. Bueno, ¿qué me queda? Me queda que el numerador sería menos seno cuadrado de x dividido x por coseno de x. Y esto es lo que yo tendría que poner acá, ¿sí? O sea, para volver a aplicar la regla del L'Hopital, porque si no les va a quedar un enchastre de aquello, ¿sí? Ya ponemos esto que estuvimos analizando recién. Bueno, y ahí sí aplicamos otra vez L'Hopital. Entonces me va a quedar que esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, derivamos el numerador. ¿Cómo me va a quedar el numerador derivado? Me va a quedar menos 2 seno de x por coseno de x dividido, derivamos el denominador, sería 1. Me va a quedar, lo hago rápido. Me va a quedar 1 por coseno de x, o sea, la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más x por menos seno de x. Y ahí vemos cuánto nos da toda esta porquería que está acá. El numerador, cuando x tiende a 0, sabemos que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Como tengo el seno, 2 por 0 por 1, me va a quedar 0 el numerador. ¿Y el denominador cuánto me va a dar? El coseno de 0, 1, y este segundo término me da 0. 1 más 0, 1, o sea que esto tiende el numerador a 0 y el denominador a 1. Zafé. El límite me da 0. Bien, si no hay preguntas, seguimos con otro. Si ustedes hubieran seguido la regla del L'Hopital de acá, no obtienen más la respuesta. Les aclaro. O sea, la onda es, aplico L'Hopital una vez, redistribuyo. Si la expresión es simple como las anteriores, en la versión anterior no hago nada, sigo tranquilo.
Pero si veo que se está complejizando un poco, lo que hago es darle una expresión diferente, ¿sí? Tratar de ver cómo lo puedo reescribir, reacomodar. Bueno, vamos con otro caso del L'Hopital, que yo les voy a escribir el ejercicio. El ejercicio dice: límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 menos 1 dividido logaritmo de x. Bueno, y no dice si es 1 por derecha o 1 por izquierda, dice 1. Lo vamos a dejar en 1. ¿Sí? Yo, para no perder, vamos a ponerle 1 por derecha. Listo, dejamos ahí. Bueno, a ver a qué tiende esto. Y en el primer término, acá tengo una resta, el primer término es 1 menos 1, 0. 1 sobre 0 tiende a infinito, o sea, sacamos. Y el logaritmo de 1 tiende a 0. 1 sobre 0 infinito. Infinito menos infinito es indeterminado. Chao. Tengo que aplicar, tengo que ver cómo romper esa indeterminación. Pero, hay gente que me puede decir, bueno, pero es una resta. No puedo aplicar L'Hopital. L'Hopital me habla de un cociente. Entonces me pueden decir, y si lo distribuyo al límite, bueno, acá esto no es indeterminado, y esto tampoco, o sea que no me sirve de nada. O sea, si lo separo, hay cocientes, pero no son indeterminados, tampoco puedo aplicar L'Hopital. Tampoco tengo producto, o sea, acá se me están complicando los papeles, porque L'Hopital era muy generoso, como les dije, pero era muy estricto. Decía, no, la cosa es con cociente. Bueno, con el producto lo pudimos engañar al L'Hopital, pero acá tengo una resta. Entonces, ¿qué podría ser? Y bueno, me las tengo que ingeniar para llevar esa resta a un cociente. Una posibilidad que podría llegar a tener, una posibilidad, sería sacar denominador común. Fíjense que si yo saco denominador común, acá adentro, ¿sí? Sacamos denominador común, vamos a poner el cociente, y bueno, no hay común en ninguno, o sea que el denominador común sería x menos 1 por logaritmo de x. Y si operamos todo esto dividido x menos 1, me queda logaritmo de x, menos todo esto dividido logaritmo de x, me queda x menos 1. Y ahí L'Hopital se puso contento, porque L'Hopital me va a decir ahora, si hubiera, ¿sí? O desde el más allá nos está diciendo, wow, qué bien, hiciste un cociente, te felicito, ahora sí te dejo aplicar mi regla, ahora te doy autorización para que apliques esa maravillosa regla que se llama la regla de L'Hopital. Bueno, ¿cómo la aplicamos? Como es un cociente, no hay ningún problema, y hago numerador y denominador sin ningún tipo de problema. Ese paréntesis que estaba ahí no tenía ninguna opción, en este caso no tenía ningún sentido, era redundante. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos la famosa regla de L'Hopital. Entonces vamos a decirle a L'Hopital, hacemos la derivada del numerador aisladamente de la derivada del denominador. Tiende a 1 por derecha. Cuando derivo el numerador tendría 1 sobre x menos 1. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada de x es 1. Y el denominador, la derivada de x es un producto. Fíjense que el numerador tengo un producto. Sería la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La derivada del primer factor me da 1 por logaritmo de x, más el segundo factor sin derivar sería x menos 1, y la derivada, no, lo tengo que poner en paréntesis, disculpen, porque estaba viendo lo que estaba haciendo.
x menos 1, y la derivada del logaritmo me da 1 sobre x. Ahí tengo todo. Bueno, aplicamos la regla de L'Hopital, vamos a ver qué nos da. Numerador tengo 1 dividido 1 menos 1. Numerador tiende a 0. Chau. Vamos a ver qué pasa en el denominador, porque si el denominador tiende a algo distinto de 0, ya estoy tranquilo. ¿Cómo va a quedar? Logaritmo de 1, 0. 1 menos 1, 0. Por esto que tiende a 1 me da todo 0. Chau, me mató. Otra vez L'Hopital. Lo puedo hacer de muchas maneras, no voy a poder hacer mucho en este caso. Acá podría multiplicar, hacer la distributiva de esto por esto. No va a ser gran cosa, porque en el próximo paso ya esto va a salir. Vamos a hacerlo. Si no, lo pueden ordenar un poquito, pero no va a haber mucho. Sería 1 por la derecha de numerador. El numerador, la derivada de 1 sobre x me queda menos 1 sobre x cuadrado, menos 0. El numerador me queda eso. Dividido. Vamos a ver, la derivada del logaritmo 1 sobre x, más la derivada de este primer factor 1 por el segundo factor sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de 1 sobre x, que sería menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Ahí tengo todo. Bueno, ahora sí vemos que nos da el límite. El numerador tiende a menos 1. ¿Y el denominador a qué tiende? Y 1 sobre 1, 1. Más 1 sobre 1, 1. O sea que el denominador tengo 1 más 1. 1 menos 1, 0. Y esto tiende a 1, me daría más 0 el tercero. O sea que todo esto tiende a menos 1/2. Y ahí resolví con la regla de L'Hopital. Hago otro más, o dos más para que vean cómo. Vamos a hacer dos más. A ver qué hacemos en otros casos. Un ejercicio 11. En el 11 tenemos límite cuando x tiende a infinito de x menos logaritmo de x. Bueno, cuando x tiende a infinito, x me da tiende a infinito, o sea que tendría x tiende a infinito, y el logaritmo de infinito tiende a infinito, o sea que esto me da infinito menos infinito, es indeterminado. Bueno, acá la cosa no va a ser tan fácil, porque no tengo cómo sostenerlo, ¿sí? O sea, es medio difícil llevar. La resta anterior era dos expresiones racionales, pero esta que tengo acá son dos expresiones que no son racionales y están molestando bastante, ¿sí? Entonces, a ver, tendría que ingeniármelas de cómo puedo llevar esto a un cociente, ¿sí? Bueno, este es un caso muy particular, yo les voy a dar la pista de cómo hacerlo, ¿sí? La técnica. Lo que vamos a decir es, x tiende a infinito, primero lo vamos a tener que llegar a ver que haya algún denominador. Entonces vamos a decir que la primera expresión la pienso así. 1 sobre 1 sobre x. Y la segunda expresión la pienso como 1 menos logaritmo de x. O sea, poco que es la recíproca, yo no sé si, claro, no estuve con ustedes, pero yo con el otro curso que tuve, trabajé que un número se puede expresar como la recíproca de su recíproco. Por ejemplo, 2, yo lo puedo escribir como 1 dividido un medio. O qué sé yo, 7 cuartos, lo puedo escribir como 1 sobre 4 séptimos. La recíproca de su recíproca. Y eso fue lo que apliqué acá, ¿sí? Y una vez que aplico esto acá, hago denominadores, eso seguro que va a ser indeterminado y
Si saco denominador común ahora, ahí me va a quedar el cociente. ¿Cómo me quedaría el cociente? Me va a quedar 1 sobre 1 logaritmo. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo bien. Me va a quedar límite cuando x tiende a infinito, vamos a tener un cociente, y en el denominador necesito un denominador común, que sería 1 sobre x por 1 sobre logaritmo de x, que sería el denominador común. Y hacemos todo esto dividido 1 sobre x, me queda 1 dividido logaritmo de x, menos todo esto dividido 1 sobre logaritmo de x, me queda 1 sobre x. Y ahí ya tengo el cociente, este que molestaba tanto L'Hopital, y al tener ese cociente, sigo abajo, aplicamos la regla. Aplicamos la regla y me va a quedar límite cuando x tiende a infinito, porque esto seguro que es indeterminado, no lo analicé, pero 1 sobre algo que tiende a infinito, 0. 1 sobre infinito, 0, el numerador tiende a 0. Y todo esto tiende a infinito, 0 sobre 0, no me queda otra que aplicar L'Hopital. La aplicamos en el numerador. Tendría que derivar esto, 1 sobre logaritmo de x. ¿Sí? A ver cuánto me queda. O podría sacar factor común, el denominador común y hacer lo mismo. Va a llegar. Tengo que derivar ahí. 1 sobre logaritmo de x, bueno, es complicada, sería la derivada del numerador, la voy a hacer despacito, la derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar. Me queda todo 0, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que me da 1 sobre x, y a esto lo dividimos por el denominador elevado al cuadrado. Esto es la derivada de todo esto. La derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, todo 0, menos el numerador sin derivar por la derivada de esto que me da 1 sobre x sobre el denominador al cuadrado. Y la derivada de 1 sobre x, yo la hago rápido, ustedes saben que me va a quedar 1 sobre x cuadrado, me va a cambiar el signo. Y ahora derivamos todo esto que tengo acá, ¿sí? La derivada del numerador, todo 0 por el denominador, perdón, 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es 1, por la derivada del denominador, que es un producto. Me queda la derivada de x1 por logaritmo de x más x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Bueno, este x tendría que ir adelante, aunque si la pongo ahí no está mal. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Me queda x por logaritmo de x, todo al cuadrado. Bueno, y ahí tendríamos que, me quedó todo bastante complejo. Tendríamos que ver a ver qué es lo que me está quedando, ¿sí? Para poder resolver. De acuerdo a lo que me quede, a ver cómo podemos resolver todo esto que me apareció acá. Yo acá lo voy a sacar, pero esto me da 1. Ya ahí estoy, tengo algo, porque x por 1 sobre x me da 1. Y después no tengo mucho más que hacer. Infinito. Bueno, tendría que tratar de reordenar todo esto. Estoy mirando a ver si esto tiende, ahora tengo con números que le estoy poniendo infinito. Sí, tiene infinito. Bien, tenemos que tratar de ver cómo lo resolvemos. Entonces, podría achicarlo con todas esas técnicas que yo les dije que sirven para achicar cosas, y tendría que achicar acá el numerador, pero tener tiempo. Si achicamos el numerador, ¿qué me va a quedar?
van a ver que esta X, si hago producto de medios o producto de extremos, esta X la podía pasar acá abajo. Eso lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Y después no puedo hacer más nada. Eso, o sea, aparte de este 1 que logré antes, puedo hacer eso. Y después, si quiero, puedo sacar denominador común, acá, para resolver esta suma. A ver cuánto me queda. Ya. Entonces, sacamos denominador común. Ahí estamos. Sería x cuadrado por logaritmo cuadrado de x. Si saco denominador común me va a quedar menos x más 1 por logaritmo de x. Si saco denominador común, x cuadrado por logaritmo cuadrado de x, divido todo esto, acá una x sola me va a quedar arriba, y acá me va a quedar logaritmo de x. Y abajo lo dejo igual, lo único que estoy haciendo es tratando de reordenar. Cuando hago este reordenamiento, lo veo acá abajo, todo esto, todo este denominador, lo puedo marcar, es exactamente igual a este denominador. Entonces, los podría simplificar, y esto me va a quedar menos x más logaritmo de x en el numerador, y en el denominador me va a quedar solamente esto. Bien, que no necesito el paréntesis este que está ahí, pero se me va a ir. Bueno, y ahí le vuelvo, acá sigue siendo indeterminado, no me va a quedar otra, porque el numerador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito. Le volvemos a aplicar la maravillosa regla del L'Hopital, era medio difícil esto, y nos va a quedar, derivada del numerador me queda menos 1 más 1 sobre x, y en el denominador me queda 1 sobre x más 0. Negativo. Y cuando esto tiende a infinito, fíjense que me queda esto igual a, el numerador tiende a 1 negativo más 0, me queda menos 1 en el numerador, y el denominador tiende a menos 1 también, o sea que esto me da 1. Eso me da este límite. Son 44, les planteo uno y los dejo libres, ¿sí? Que sé que a menos cuarto termina la clase. Empiezo a plantear el 12, les planteo a ver qué es lo que harían ahí. En el 12 lo que tienen es límite y uno más. Cuando x tiende a infinito de x por e elevado a la 1 sobre x menos x. Bueno, otra vez sopa, es como que ustedes ahora están viendo otra vez lo mismo. Acá tengo un problema mayor. El miércoles lo vamos a volver a mirar, ¿sí? Pero acá tengo un tema importantísimo de mirar. Se los voy anticipando y lo voy a resolver la clase que viene. Sí, mejor lo voy a resolver toda la clase que viene para que no haya dudas. Y vamos a ver, este es el tercer caso del L'Hopital, vamos a ver el cuarto caso. Este queda pendiente para la clase que viene, lo dejo ahí marcadito.